Tenemos 7 tipos de matrices cuadradas: matriz diagonal, matriz triangular superior, matriz triangular inferior, matriz escalar, matriz identidad, matriz simétrica y la matriz antisimétrica. La matriz diagonal. Los elementos que están por debajo y por encima de la diagonal principal son ceros. Esta, la que indico, es la diagonal principal. 4, 7 y 5 son los elementos de la diagonal principal. Y los elementos que están por encima de la diagonal principal son ceros, y por debajo de la diagonal principal también son ceros. Esta es una matriz diagonal de orden 3. Matriz triangular superior. Los elementos que están por debajo de la diagonal principal son ceros. Ahí tenemos la diagonal principal, y los elementos por debajo de la diagonal principal son ceros. Esta es una matriz triangular superior de orden 3. Matriz triangular inferior. Los elementos que están por encima de la diagonal principal son ceros. Esta es la diagonal principal, y los elementos que están por encima de la diagonal principal son ceros. Esta es una matriz triangular inferior de orden 3. Matriz escalar. Es un caso particular de la matriz diagonal. Los elementos de la diagonal principal son iguales y diferentes de cero, tal como se muestra. Acá tenemos una matriz escalar de orden 2. Los elementos de la diagonal principal son iguales, K es cualquier número real, y diferentes de cero. Ejemplo, el E cuando K vale 8, queda expresado de esta manera. Matriz identidad. ¿A qué llamamos matriz identidad? Los elementos de la diagonal principal son iguales a la unidad, y los demás elementos son ceros, tal como se muestra. Esta es una matriz identidad de orden 3, y sus 3 para indicar que es una matriz identidad de orden 3. Los elementos de la diagonal principal son iguales a la unidad, y los que están por debajo de la diagonal principal son ceros, y los que están por encima de la diagonal principal también son ceros. A continuación les muestro también una matriz identidad de orden 2, y sus 2. Los elementos de la diagonal principal son unos, y los que están por encima y por debajo son ceros. Matriz simétrica. Cuando una matriz A es simétrica, sí, solo sí, cuando la matriz A es igual a la transpuesta de la matriz A, tal como se muestra. Los elementos simétricos son iguales. Ejemplo, obsérvese, esta es una matriz A de orden 3. Los elementos simétricos son estos dos. Este elemento menos 2 pertenece a la fila 2, columna 1. Cuando digo 2, 1, se refiere que pertenece a la fila 2 y 1. Este es el elemento 2, 1, y este es igual al elemento 1, 2. Este elemento pertenece a la fila 3, columna 1, es el elemento 3, 1, y esta es igual a su elemento simétrico, que es el 1, 3. Y finalmente, este elemento que pertenece a la fila 3, columna 2, es el elemento 3, 2, es igual al elemento 2, 3.
Acá tenemos la transpuesta de la matriz A. ¿Cómo se obtiene la transpuesta de la matriz A? Recordemos, en el primer video les mostré. Los elementos de esta fila 1 copiamos en la primera columna. 4 menos 2, 10. Copiamos 4 menos 2, 10 en la primera columna. Estos elementos de la fila 2, menos 2, 8, 6, copiamos en la segunda columna, menos 2, 8, 6. Y finalmente estos elementos de la tercera fila, 10, 6, 9, copiamos en la tercera columna, 10, 6, 9. Y nótese que la matriz transpuesta de A es idéntica a la matriz A. Por tanto, esta matriz es simétrica. Matriz antisimétrica. G es antisimétrica si y solo si cuando la matriz G es igual al opuesto de su transpuesta. Los elementos de la diagonal principal son ceros y se cumple esta condición. Veamos con un ejemplo. La matriz G es de orden 3. Los elementos antisimétricos, los elementos que este elemento menos 8 es de la fila 2, 1, y este elemento A2, 1 es el opuesto del 1, 2. Son elementos opuestos. Este elemento con este otro son también opuestos, y este pi es opuesto al menos pi. Este elemento pertenece a la fila 3, columna 2, y este elemento 3, 2 es igual al elemento 2, 3. La transpuesta de la matriz G, ¿cómo se obtiene? De igual manera copiamos los elementos de la primera fila 8, 0, 8, menos 12 y disponemos en la primera columna 0, 8, menos 12, y copiamos los elementos de la segunda fila, menos 8, 0, pi, menos pi, queda menos 8, 0, menos pi en la segunda columna, y de la tercera fila, los elementos de la tercera fila 12, pi y 0, copiamos en la tercera columna 12, pi, 0. Esta es la transpuesta de la matriz G. Esto implica que el opuesto de la transpuesta de G es igual. El opuesto simplemente va a tener los elementos, en este caso, opuestos. 0 de menos 8, su opuesto es 8. De 12, su opuesto es menos 12. De 8, su opuesto es menos 8. 0, 0, el opuesto de pi es menos pi, el opuesto de menos 12 es 12, el opuesto de menos pi es pi, y finalmente 0, 0. Y obsérvese que este resultante es idéntica. El opuesto de la transpuesta de G es idéntica ¿a qué? A la matriz G. Por tanto, esta matriz G es antisimétrica.